Porque como yo aprendí con Lázaro, aprendemos a ser hijos cuando somos padres y aprendemos a ser padres cuando somos abuelos. Pero ya todas las experiencias que están vividas y las malinterpretamos. Por eso debemos comprender y aceptar a nuestros padres y entender que ellos siempre van a dar el 100% para dar lo mejor a nosotros. No, es que nuestros padres son los pilares que sostienen nuestras vidas. En primer lugar fueron los que nos dieron nuestra vida. Y siempre están preocupados porque lo mejor sea para nosotros. No hay duda con respecto a eso. En la mesa los padres siempre quieren que sus hijos coman bien, que estén bien alimentados. Desde luego, hay veces que no se puede porque las circunstancias son difíciles, quizás no tienen trabajo, pero siempre procuran quitarse el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. Y eso se ve muy normal. Y como dijo Delfín, muchas veces hay muchas situaciones entre padre y hijo porque se sienten abandonados cuando se lo dan a otra persona. Pero fíjese, hay veces que muchos grandes hombres han sido no dados, sino puestos a la custodia de otras personas que pueden darle una mejor educación para que ellos puedan llegar a altas cumbres. Porque, por ejemplo, si un padre tiene la oportunidad, no de vender un hijo, porque también hay veces que la situación es tan apremiante que llegan a vender los hijos. Sí. Pero hay padres que dejan que sus hijos se vayan, los críe otra persona, y eso se ve mucho aquí en nuestro país, para que esas personas puedan progresar, puedan ir a la escuela, puedan ir a buenos colegios, puedan codearse con personas de cierta cultura, de cierta educación, porque eso es lo importante. Con quien tú te rodees, donde cual sea tu hábitat, tu modo de vida, donde tú te desarrolles, así tú vas a crecer. Si tú te desarrollas en un lugar donde hay muchos antros, donde hay mucha prostitución, donde hay puede haber una excepción que salga, como normalmente sucede. Hay muchas veces que sucede así, un gran hombre que sale de un sitio y se crió ahí, pero fue a base de su fortaleza y de su criterio y de su conciencia y de la ayuda de sus padres, y llegan alto. Pero muchos son criados por otras personas, y tenemos dentro de nuestros grandes hombres gente que han sido criados. No hay necesidad de mencionarlo, lo conocemos, lo sabemos. Es decir, que el que sus padres en un momento determinado lo puso en otras manos para su crianza y para su educación, fue por su bien. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Mi mamá era muy pobre, y a los 3 años ella me cedió a la esposa de mi papá y me criaron. Y ella después me explicaba, por eso mismo que tú dijiste, que ella no tenía los recursos para ponerme a estudiar, y que ahí en esa casa me podrían, y así fue. Yo ahí encontré un apoyo económico que no podía tener con ella para prepararme en la vida escolar. Y yo le doy gracias a Dios que nunca guardé resentimiento con mi mamá por eso, y siempre la visité, y siempre decía que tenía 2 madres, y a las 2 la quise igual, porque a veces hay hijos que no entienden eso, y entonces hacen una diferencia con sus padres. Y como decía Lázaro ahorita, si queremos entender a nuestros padres, solo tenemos que preguntarles cómo fue su niñez. A veces hay padres que se divorcian de la esposa y no vuelven a ver más a los hijos, o se van para otro pueblo o para otro país, y los hijos no entienden eso. Pero si se sentaran con ellos a conversar, se darían cuenta que la historia de su abuelo fue lo mismo. Estoy seguro que ese padre fue abandonado, el papá no se interesó por él, y él está repitiendo lo que para él es algo normal, aunque lo hace de una manera inconsciente, como decíamos ahorita. Igual que a veces comparamos los padres de nuestros amigos, las cosas que hacen con ellos, y que nuestros padres no las hacen con nosotros, y juzgamos a nuestros padres. Un padre que
que su padre a su vez nunca lo abrazó, ni le dijo te quiero, te amo, eres importante para mí, no lo va a abrazar a nosotros como hijos, ni nos va a decir eso porque él nunca lo aprendió. Entonces no interpreten eso como que su papá o su mamá no lo quieren. Lo que pasa es que ellos sobreentienden que ustedes saben que ellos lo quieren. No, y Delfín, es que el padre cuando se casa una pareja, se casa, que van a tener hijos. En el matrimonio, el cura o el juez civil no le da un librito, mire, así es que se crían los hijos. No, señor, usted lo va a criar a sus hijos de acuerdo a como lo criaron a usted. Y eso de que muchas personas dicen que tu padre es mejor que el mío. Muchas veces hay hijas que le dicen, tú porque no has vivido con mi padre. Sí. Si tú vives con mi papá, te vas a dar cuenta que el tuyo es mejor que el mío. Porque al ser criado en forma diferente, al ser criado en núcleos diferentes de familia, cada uno tiene una forma de criar. Y lo que uno permite, el otro no lo permite. Entonces, cuando tú ves que a la hija de Juan la dejan salir en cualquier momento, ir sola a cualquier sitio, y a la hija de Pedro no, entonces la hija de Juan quisiera ser como la hija de Pedro, y la hija de Pedro como la hija de Juan. Pero cuando se trocan y cambian, se dan cuenta de que vivían mejor en su casa, sí, porque ya estaban acostumbrados a ese sistema de vida, ¿te oye? No es cómodo tener otro padre. Y muchas veces esas personas que la ponen a criarse en otro lugar, y yo tengo experiencia sobre eso, a veces hay que llevarla a psicólogos, sí, y a sociólogos para que la ajusten a su nuevo método. Y son personas donde la llevan que no son lo más agradables, sufren indiscutiblemente, aunque la mamá y los padres no lo hicieron con esa intención, pero sufren, porque no es lo mismo usted tener que recibir la dirección, que a veces es drástica, de una persona que no es nada suyo, a cuando es su padre. sí, sí. Es lo que yo digo, por ejemplo, con mis nietos. Yo a mis nietos le acepto de todo, porque los hijos le aceptan a sus padres cosas que a los abuelos no se lo aceptan. Sí, y después dicen, a mí no me lleven más donde ese abuelo mío, que es muy jodón. sí, señor. Entonces, en eso sucede también. Pero siempre hay que tener la visión de que tus padres es lo más importante para ti. Tus padres. En tu crecimiento, cuando llega a ese momento que tú vas buscando tu identidad, siempre acércate a tus padres y a tu madre, a tus padres en general. A los consejos pídeselo a tus padres, no a nadie fuera de ti, porque tus padres te van a dar sus consejos en base al amor que sienten por ti, en base al cariño que sienten por ti, en base a lo que ellos quieren que tú llegues a ser. Que normalmente quieren que tú llegues a ser un hombre de bien, una mujer de bien. Sí, eso se da también en la adolescencia, que es la segunda etapa del ser humano, en eso que llamamos las etapas de los 7 años del ser humano, que en esa etapa, como está buscando su propia identidad, el ser humano cree que ya se la sabe toda. Y entonces, como el padre le va a buscar lo mejor para él, siempre entra en conflicto con el padre y dice que ya que el padre está atrasado, que yo soy que sé, y no lo entienden. Pero eso es uno de los momentos donde el ser humano más necesita a sus padres, porque tiene una gran desorientación. Pero, como decía Lázaro hace un rato, como el padre no tiene un libro de cómo criar los hijos, a veces no lo entiende y no sabe la manera de cómo entrarle al hijo. Entonces el hijo lo que hace es que busca la asesoría de su grupo. De ahí surgen las pandillas, de ahí surgen muchísimos grupos, porque el joven se va, como cree que no tiene el amor de sus padres, va a buscar otro lugar donde aparentemente le van a dar amor, pero no le van a dar amor porque es un grupo que está tan perdido como él. Entonces, lamentablemente, el joven se va a asociar a ellos, se va a llevarle todo lo que le dicen, y de ahí hay es una gran escuela de delincuencia y otras cosas. Indiscutiblemente, y eso es una realidad.
Por eso los padres también, pues como le decimos a los hijos, también a los padres, deben tener en cuenta eso de cuando los hijos se acercan a él, ábranle las puertas, ábranle su corazón, ábranle las manos, abrácenlo, abran los brazos, abrácenlo y demuéstrenle su cariño hacia ellos. Muchas veces vemos al padre como algo muy lejano y casi la mayoría van de la madre y son más confidentes de la madre, pero hay cosas que hay que tratarlas con el padre, hay cosas que hay que tratarlas con la madre. Es decir, que tiene que haber una conexión entre ambos, padre, madre, hijo, para llevar a los hijos a una crianza que sea la mejor que podamos darle. Fíjense que los padres siempre son muy exigentes con los hijos para que estudien, y más para que aprendan. Y más los padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, ni de aprender, ni de hacer una profesión o un oficio. ¿Verdad? Porque se están viendo en el espejo de ellos en su vida, que al no tener un oficio, al no haber estudiado, al no tener una profesión, no encuentran trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pasar con sus hijos? Entonces, fuerzan a los hijos a estudiar, cosa que a los hijos no les gusta, porque no a todo el mundo les gusta estudiar. La norma es que no guste estudiar. Sí. Los hijos van a la escuela obligados. Y fíjense que cuando usted lo lleva a lo primero, ya es diferente, porque los niños desde que gatean ya lo ponen en la escuela y van cogiéndole el amor a la escuela. Pero anteriormente tú ibas a la escuela a los 3 años y era como tú decir, bueno, perdí mi libertad ya tengo que estar toda la mañana en un sitio donde yo no quiero estar. Ya la educación es diferente, la educación acerca más el alumno hacia la escuela y el profesor. El alumno hacia el profesor, que el profesor viene siendo como un padre para el alumno cuando está afuera, aunque los profesores no están asumiendo ese rol que asumían anteriormente. Y los padres tampoco ven a los profesores como la continuidad de su brazo, vamos a decir. Y entonces muchas veces hacen que los hijos se hagan enemigos de los profesores por simplezas. Yo creo, Lázaro, que la mejor forma que tienen los padres de evitar esos conflictos en la adolescencia es dándole confianza al niño desde pequeño. O sea, a veces, para lograr lo mejor de nuestros hijos, debemos de, más que padres, convertirnos en sus amigos, darle confianza. Lázaro y yo venimos de una generación donde los padres eran dictadores, donde el niño no tenía ningún derecho a replicar ni a preguntar. Gracias a Dios, hoy en día eso sí es posible. Ya a los niños a veces hasta se les va la boca, vamos a decir, o se les va la mano de tanto derecho que se creen. Pero eso deben aprovechar los padres y darle confianza al niño y hablarle como un amigo de tú a tú. Porque si el padre logra esa confianza desde pequeño, el niño, cualquier duda que tenga, se la va a preguntar a su padre. Se la va a preguntar. No va a ir al grupo, ni a los amiguitos, porque tiene la confianza suficiente con su padre, lo va a entender. Yo he visto esos ejemplos en muchísimas películas, donde se ve eso, que el padre Hay una película ahí que es con Steve Martin, que la niña se va a una fiesta y hace un desorden y se emborracha. Y entonces él está preparado para comérsela viva. Y la sirvienta, que yo digo que es un ángel que estaba puesto ahí, le dijo, no le hable así, usted la va a alejar mal de ustedes. Si usted le habla así, pregúntele que por qué hizo eso, cómo le fue. Y cuando él entra a la habitación, que la niña está esperando lo peor, él le dice, ¿cuántas cosas te pasaron anoche? Y ella se queda sorprendida. Y entonces ahí aprovecha la ocasión y todas esas dudas que tenía con su papá se la comentan y fueron unos buenos amigos a partir de ahí. Indiscutiblemente, eso es una realidad. Pero nos estamos apartando un poco de realmente cuál era la línea que nosotros queríamos en el programa, que